Vamos a otro tema, porque esta semana también hemos vuelto a sentir ese miedo y ese terror al saber de la muerte, del asesinato de 3 policías. Esto fue una emboscada en Huancavelica. Nuestra compañera Marisol Choquehuanca estuvo en las alturas de Huancavelica para conocer los detalles de esta emboscada narcoterrorista. El ministro Asombrío ha dicho que se trata de una revancha, de una venganza. ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué ha logrado conseguir como información Marisol Choquehuanca? De inmediato en esta historia. El último jueves, la emboscada narcoterrorista perpetrada en Huancavelica y que mató a 3 policías nos trajo a la memoria el terror que sembró Sendero Luminoso en nuestro país. Coincidentemente, ocurre en el mes de la captura de su líder terrorista, Abimael Guzmán, y coincidentemente también dejaron estos panfletos. Los policías se aseguraron. Se han asegurado que Este video es de apenas minutos después de la emboscada. Como se puede observar, lo que sucedió allí fue una masacre. Los 2 patrulleros de la Policía de Carreteras de Churcampa estaban destrozados de tantos disparos. Los cuerpos de los suboficiales Carlos Fernández Muñoz y Ciro Ibarra Inga, ambos de 32 años, estaban a un lado de la pista. A cada uno de ellos les habían disparado no una, sino decenas de veces, incluso en el rostro, hasta dejarlos desfigurados. A unos metros de allí estaba el segundo patrullero en la que iba un solo policía, Denis Mendoza Condori, de 27 años. El vehículo se había incendiado, el efectivo había logrado escapar, pero a unos metros lo alcanzaron más de 50 balas de los narcoterroristas que se ensañaron con su cuerpo y antes de robarse las armas de los policías, dejaron estos panfletos por el lugar, donde se logra leer frases contra las elecciones presidenciales del año pasado, y en este otro papel mencionan al camarada William y se refieren a los policías como enemigos. Pero ¿realmente cuáles fueron las razones de este cobarde atentado? ¿Y por qué nuestros policías siguen muriendo de esa manera? Punto Final viajó a este lugar exacto de la emboscada y pudimos conocer de primera mano cómo los asesinos de nuestros 3 policías fueron atacados cobardemente. estaba esperando en el momento que estaban cerca. ¿Sí? Los otros más han estado por acá arriba, igualito. Han estado vigilando una campana por allá, que está viendo todo el movimiento. Para llegar hasta la provincia de Churcampa, en Huancavelica, primero se debe llegar a Huancayo y tomar la vía Tucujasa. Luego de 2 horas de viaje, la primera estación policial en esta ruta es esta sede de la Policía de Carreteras Pampas Brain. Un efectivo nos cuenta que la emboscada sucedió aún más lejos de allí, a 3 horas de viaje. Un poco más adelante, otro efectivo nos advierte. Tienes que ir despacio, ¿no? Ya, ¿por acá? Porque hay cascajos, hay desniveles y te puedes ir al barranco. Claro. La vía es una trocha carrozable con amplias zonas despobladas, donde la neblina y los abismos hacen de este lugar menos transitado. Según fuentes policiales, ruta propicia para el narcotráfico. Luego de 5 horas de viaje desde Huancayo, llegamos al pueblo de Tucujasa. Esta es la carretera por la que patrullaban los policías. A 1 kilómetro de acá ocurrió la detestable emboscada. La trocha es serpenteante, una zona árida, despejada de árboles. A simple vista, no hay lugar para un escondite, pero para los narcoterroristas no fue así. Este es exactamente el lugar de la emboscada narcoterrorista, como podemos observar. Aún quedan restos del patrullero que quedó completamente incinerado. Vamos aquí, observa el tablero de uno de los efectivos con el impacto de una de las balas. Aquí. Mira, Pierre, un casquillo. Un casquillo fue el que vimos en ese momento, pero habían muchos más. La policía ya recogió muchos de los casquillos en este lugar, sin embargo nosotros alrededor hemos encontrado aún muchos y como podemos observar son de diferentes calibres. Los narcoterroristas eligieron esta curva de la vía Tucujasa, una zona poco transitada para ejecutar la sangrienta emboscada. ¿Cómo lograron camuflarse en esta zona? ¿Cómo planean sus ataques?
Acompañamos a un equipo de policías de la zona a recorrer los pasos de los asesinos de sus compañeros. Esto no ha sido de la noche a la mañana, han trabajado acá. ¿Esto es un forado que se hace para cubrirse? Claro, más conocido como hueco de zorro. Hueco de zorro, así llaman los policías a las trincheras que construyen los narcoterroristas para esconderse y atacar cobardemente. Estaba esperando, en el momento que estaban cerca, nosotros más han estado por acá arriba, igualito a ellos. En las trincheras se colocan los francotiradores, nos dice, quienes se encargan de disparar a matar. Ese es otro forado, ¿no? Este forrado, quien está acá, está preparado, listo. Y aquí igual, 1 o 2. Uno, no creo para 2, uno nomás. En cada posición, cada hueco, uno. Aquí habían al menos 6. Cogen eso para cubrirse. Sí, estar viendo, ¿no? Esta puede ser la posición del francotirador. Ahí es otro de los francotiradores. Usted ve la posición Póngase donde usted. están los vehículos que han sido incinerados. Sí, Mire, una distancia ni 100 metros. totalmente. Los narcoterroristas habrían sido más de 12, todos ubicados estratégicamente para evitar cualquier punto de huida. Ustedes, como pueden verificar, el vehículo está en el centro Sí. de la vía y el otro aquí al costado. Los flancos que han podido utilizar son los que ustedes mismos están apreciando. Este de aquí, los de Con los abajo. huecos de zorro, de al frente, hacia abajo y allá. Acá abajo tengo La posición. Como se observa, una emboscada que deja a los policías sin posibilidad de defenderse. Esto no es de la noche a la mañana. Esto ha conllevado días para que puedan vigilarnos y ubicar esta zona estratégica, la que ustedes pueden apreciar. El lugar de la emboscada geográficamente no está dentro de lo que es el Brain, pero sí es una vía muy conocida para el narcotráfico, pues sirve de tránsito para extraer droga de la selva de Ayacucho y Junín, así como transportar insumos para su elaboración. Esta es una represalia por los actuaciones permanentes que ha tenido la Compracar durante el tiempo que estamos aquí. Son golpes a estos insumos Obviamente. de narcotraficantes, Sí, ¿verdad? Que el mes de agosto hemos decomisado aproximadamente 1 tonelada. Precisamente, esa es una de las hipótesis que se maneja. La emboscada habría sido ejecutada por el narcoterrorismo en venganza por esta intervención policial del pasado 23 de agosto. Dos columnas de 7 y 2 columnas de 3, 6, 9, 10. Por eso, 2 columnas de 7 y 2 columnas de 10. 20, 34 en tal vez. Uno de 6. Aquí se escuchan las voces de algunos de los policías hoy asesinados. Carlos Fernández, Ciro Ibarra y Denis Mendoza participaron de este trabajo policial de incautación de 1 tonelada de acetona, utilizado para la purificación de la cocaína. Eran 34 bidones camuflados bajo costales de trigo. Fue en la vía Pampas-Churcampa. Este camión rojo transitaba de manera sospechosa junto a una camioneta Tucson del año. Entonces fueron detenidos Juan Guamaní Chacñama, Rafael Mesa Lucas y Wilmer Modesto Soto. Uno de ellos se dio la fuga antes que la policía lo detuviera, pero ya fue identificado como Noyer Carguayanqui Torres. En estas imágenes se ve a los efectivos orgullosos de su intervención, de cumplir su trabajo. Según el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el ataque terrorista es una venganza y un intento de amedrentamiento a jueces y fiscales que llevarían el caso. Pero la aparición de este panfleto donde se menciona al camarada William también habría deslizado la posibilidad de que este acto haya sido para conmemorar precisamente la muerte del camarada William, ocurrido el 5 de septiembre del 2012, durante una operación policial en Huanta. Víctor Hugo Castro Ramírez, camarada William, era el francotirador estrella de la organización narcoterrorista. Por ahora, la investigación continúa. Para los familiares de los policías asesinados, hay además otros cuestionamientos respecto a la actuación de la institución. Carlos Fernández Muñoz provenía de una familia policial. Tenía una hija de 1 año de edad. Cuenta su familia que hace 6 meses él había pedido su cambio. Hubo una orden, él ha pedido, no aceptaron. ¿Qué están esperando? ¿Cuántos jóvenes más van a morir? ¿Cuántos? Son jóvenes. ¿Por qué no van los jefes allá?
Ellos tienen que trabajar con patrulleros en mal estado. No tienen llantas. Sin chaleco. Esas camionetas no son blindadas. Son ABRAE. Y aún el ministro viene, por lo menos siquiera por humanidad. Por lo menos siquiera se acerca por educación. Por la investidura que tiene como ministro, por lo menos siquiera al familiar por educación se acerca y le dice siquiera unos pésames. Por lo menos siquiera una palabra de aliento. Pero nada. Este señor como un figurete político viene como un fantasma, entra con su camioneta raudo y salió y se fue. Ciro Ibarrainga era un empeñoso policía, muy querido por sus colegas. Sus familiares también cuestionan el hecho de que no haya sido rotado en su puesto. Denis Mendoza Condori, de 27 años, siempre quiso ser policía. Era el hijo mayor de esta madre que ha quedado destrozada del dolor. Su hijo iba solo en uno de los patrulleros emboscados. ¿Qué va a ser de mi mamá? ¿Qué va a ser de mi hijito lindo? ¿Qué va a ser de mi mamá? ¡Ay, hijito! Mi mano derecha se fue. En la época del terrorismo, se dice que demoramos en reaccionar porque en Lima no había tantas muertes como en el interior del país. Lo sucedido en la lejana provincia de Churcampa, en Huancavelica, nos advierte que no deberíamos dejar que se repita esa historia. Según fuentes policiales, la alianza del remanente de Sendero Luminoso con el narcotráfico parece más evidente que nunca. Una alianza sangrienta que debe ser enfrentada a tiempo por el Estado de manera eficaz y evitar así más muertes de personas inocentes.